No soy del tipo que se asusta fácilmente, pero después de esa noche todo cambió. Mi amigo Jay y yo solíamos correr juntos por la noche. Siempre nos había gustado correr cuando la ciudad estaba más tranquila, por las calles bien iluminadas de nuestro vecindario. Era una rutina relajante, una forma de desestresarnos después de un largo día. Pero en una de esas noches decidimos cambiar un poco la ruta. Ya estábamos cansados de correr siempre por las mismas calles, así que pensamos en explorar un sendero menos conocido, más alejado. No estaba muy lejos de donde vivíamos y el camino parecía seguro, pero no sabía que eso nos cambiaría para siempre. Comenzamos nuestra carrera con la misma energía de siempre, conversando sobre la vida, riendo y disfrutando del aire fresco de la noche. Sin embargo, pronto comenzamos a escuchar algo extraño. Pasos. Al principio, pensé que era otro corredor, alguien que iba más lento, pero el sonido parecía estar justo detrás de nosotros y no había nadie a la vista. Miré hacia atrás y no vi nada, solo el sendero oscuro y los árboles. Eso ocurrió de nuevo, y entonces tuve la sensación de que alguien nos estaba siguiendo. Eso fue suficiente para que comenzara a acelerar un poco, pero cuando lo hice, los pasos aumentaron de ritmo, siguiendo exactamente los nuestros. Eso me incomodó, pero seguí corriendo, tratando de mantener la calma. Jay estaba conmigo, pero también parecía inquieto, y comenzamos a mirarnos de vez en cuando, como si ya supiéramos que algo no estaba bien. A medida que continuábamos, los pasos detrás de nosotros se hicieron más fuertes, más nítidos, y parecía que estaban muy cerca. Cada vez que acelerábamos, la persona, o lo que fuera, también aceleraba. Cuando disminuíamos el ritmo, los pasos hacían lo mismo. Era como si estuviéramos siendo seguidos de cerca, no solo por alguien, sino por algo que sabía lo que estábamos haciendo, imitándonos. Ya comenzaba a sentir un frío en la espalda, y Jay, que normalmente nunca se alteraba, tenía una expresión seria. Me miró y frunció el ceño. Sabía lo que estaba pensando. ¿Qué está pasando aquí? Intentamos mantener la calma, pero el sonido de los pasos se hacía cada vez más fuerte. Cuando llegamos al final del sendero, donde la luz de las calles comenzaba a aparecer, sentí un alivio inmediato. Parecía que finalmente veríamos a quién nos estaba siguiendo. Jay y yo echamos una mirada rápida hacia atrás, listos para ver a alguien alcanzándonos, pero no había nadie. El alivio duró solo un segundo. Algo aún estaba en el aire y podía sentirlo. Comenzamos a caminar más rápido hasta llegar a la calle iluminada. La presencia de luz me hizo sentir un poco más seguro, pero la incomodidad persistía. Sabía que alguien o algo aún nos estaba observando. No pasó mucho tiempo antes de que llegáramos a una carretera secundaria, una vía más aislada, donde las luces eran débiles y la vegetación cubría ambos lados. Ya empezaba a preguntarme si mi mente me estaba engañando, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Ese escalofrío persistente parecía intensificarse con cada paso. Cuando pasamos por un punto donde la carretera se acercaba aún más al bosque, vi algo, un movimiento, una sombra rápida entre los árboles, algo que no debía estar allí. No me atreví a decir nada a Jay de inmediato, pero sentí mi estómago volverse frío. La sensación de terror me invadió. Esa voz en mi cabeza me decía que corriera lo más rápido posible, pero estaba tan cansado. Entonces escuchamos algo, un sonido de risa. No una risa común, sino una risa de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era horrible. Era como si fuera una risa de alguien que se estaba divirtiendo con nuestro miedo. El sonido parecía venir de detrás de nosotros, pero no podíamos ver nada, solo la oscuridad de la vegetación. Eso me hizo mirar a Jay, que estaba tan pálido como me sentía. Entonces, cuando nos volvimos, vimos la figura, una persona,
o algo, no sé bien qué, estaba allí al borde del sendero, observándonos. Tenía un rostro pálido, los ojos grandes y vacíos, y lo peor, estaba riendo. Pero al ver eso, ya no pude pensar más. Sabía que tenía que correr. Corrí como nunca antes, con Jay justo detrás de mí, y el sonido de esa risa distorsionada aún resonando en mi cabeza como si nos persiguiera. No sabía qué estaba detrás de nosotros, pero sabía que no podía mirar atrás. Eso me hizo correr aún más rápido. Sentía el viento en mi rostro y el dolor en mis piernas, pero nada de eso importaba. Solo queríamos estar en casa, a salvo. Corrimos sin parar. La sensación de que algo estaba justo detrás de nosotros era tan fuerte que ni siquiera nos atrevíamos a mirar atrás. La risa, ahora un eco distorsionado, todavía nos perseguía y podía escuchar el sonido de nuestros propios pasos, mezclados con los pasos más ligeros y rápidos de quien nos seguía. Cuando finalmente vimos mi casa a lo lejos, casi no podía respirar, pero el alivio estaba cerca. Solo teníamos que llegar allí. Al pasar por la puerta, entré en un frenesí de adrenalina, cerrando rápidamente la puerta y dirigiéndome hacia la parte trasera de la casa, donde cerramos todas las puertas y ventanas. La sensación de que no estábamos solos en la casa era abrumadora. Me apoyé contra la puerta de la cocina, intentando recuperar el aliento, pero mi cuerpo temblaba, mi mente aún atrapada en esa imagen del hombre, o de lo que fuera, observándonos con esos ojos fijos y penetrantes. Jay estaba de pie, cerca de la puerta, también pálido y jadeando, sin poder creer lo que acabábamos de vivir. Se giró hacia mí y dijo algo, pero no pude escuchar bien. El sonido de mi corazón latiendo fuerte en el pecho parecía el único sonido real en ese momento. Estábamos a salvo, pero aún así la sensación de miedo estaba dentro de mí, como si algo o alguien estuviera allí, esperando, observando, listo para regresar. Pasaron algunos minutos, tal vez más, pero a medida que el tiempo pasaba, la calma solo aumentaba la incomodidad. La casa estaba demasiado silenciosa, ya no había risas ni sonidos, pero la sensación de que la amenaza estaba acechando no desaparecía. No sabía qué había sucedido exactamente, si era una persona, si fue una alucinación provocada por el miedo o si era algo mucho más extraño. Intenté racionalizar todo, decirme a mí mismo que no era más que un encuentro casual con un loco o alguien que se divertía con el terror ajeno, pero incluso con la luz de la casa aún sentía esa mirada persiguiéndome, esa risa horrible resonando en mis oídos. Cuando finalmente me recuperé, fui hasta la ventana de la sala para mirar afuera. Todo estaba tranquilo, pero algo estaba extraño, como si el aire estuviera más denso. Tenía la sensación de que alguien o algo me estaba observando desde la oscuridad. Pero lo peor de todo fue que en el momento en que finalmente me di cuenta de eso, la risa volvió, más distante, pero tan clara, tan nítida, que casi pude ver la figura una vez más, pero esta vez parecía estar más cerca. Esa mirada pálida aún me perseguiría por semanas, haciéndome cuestionar todo lo que creía seguro en mi vida. No podía dormir bien. Las noches se hicieron cada vez más difíciles. Siempre que cerraba los ojos, el sonido de la risa volvía y los ojos pálidos de la figura se materializaban en mi mente. Evitaba hablar sobre lo que pasó, especialmente con Jay. La idea de recordar todo era demasiado, pero sabía que él tampoco estaba bien. No había dicho nada después de esa noche, pero la forma en que miraba las sombras, como si estuviera siempre alerta, no pasaba desapercibida. Incluso en las semanas siguientes, cuando intentamos retomar nuestra rutina de correr, el miedo seguía ahí. Nunca volvimos a ese sendero. Ninguno de los dos tuvo el valor de ir por ese camino otra vez.
Incluso intenté racionalizar lo que sucedió, pero siempre llegaba a la misma conclusión. Algo no estaba bien, y no era solo un loco en el bosque. La forma en que esa persona, o lo que fuera, se movía, la manera en que se escondió tan rápido entre los árboles, no parecía algo humano, no parecía algo real. Hoy, al escribir este relato, me siento nuevamente helado por dentro. No sé qué ocurrió esa noche, si fue solo una casualidad o si fue algo más sobrenatural, algo que no podemos entender. Todo lo que sé es que esa risa sigue atormentándome siempre que estoy en un lugar silencioso, solo. A veces, cuando camino de noche, incluso en las calles iluminadas, un escalofrío recorre mi espalda y miro a mi alrededor, esperando ver algo moverse en las sombras. Nunca le conté esta historia a nadie más que a Jay, y él tampoco ha hablado. Siempre me gustó correr sola. No sé explicarlo bien, pero hay algo en la soledad de los caminos vacíos que me calma. Siempre que la rutina se volvía pesada o cuando los pensamientos comenzaban a ahogarme, me ponía las zapatillas y salía a correr por los caminos que rodean mi casa, esos más tranquilos y aislados. Había algo en la naturaleza, en el silencio del campo, que me daba paz. Corrí muchos kilómetros así, y a veces incluso parecía que todo lo que ocurría afuera se alejaba, como si el mundo no existiera allí. En uno de esos días, una mujer de mi calle me pidió que paseara a su perro, Itzy, que era hiperactivo y necesitaba más ejercicio. Al principio, pensé que sería una buena forma de combinar mi gusto por correr con la tarea. Entonces empecé a hacer esos paseos diarios. A Izzy también le encantaba correr, y la sensación de estar acompañada por un perro tan animado solo hacía que la experiencia fuera mejor. Pero al final de una tarde, mientras llevaba a Izzy a correr por un camino más alejado, algo comenzó a cambiar. El sol estaba a punto de ponerse, la luz dorada creaba una sombra extraña en los árboles alrededor. Estaba acostumbrada a ese tipo de ambiente, pero ese día parecía que todo estaba demasiado callado. ¿Conoces esa sensación extraña como si algo no estuviera bien? A medida que avanzábamos, el sonido de la naturaleza parecía desvanecerse. Incluso los pájaros dejaron de cantar, y todo lo que oía era el sonido de nuestras pisadas en el camino de tierra. Izzy, que normalmente estaba muy animada, comenzó a andar más despacio. Lo más extraño fue cuando se detuvo por completo y miró fijamente hacia el interior del bosque. El sonido que hizo no era un ladrido típico ni un gruñido como los que suele hacer cuando ve algo extraño. Era un sonido bajo, una especie de gemido de incomodidad. Eso me hizo detenerme también y seguir su mirada, y fue entonces cuando lo vi. Un hombre estaba allí, entre los árboles, no se movía. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si nos estuviera observando con una mirada fija y penetrante. Llevaba un sombrero que le cubría parcialmente el rostro y un abrigo grueso, a pesar del clima templado. No sabía qué pensar, pero algo en su postura no parecía correcto. Me quedé en silencio, esperando, sin saber qué hacer. Intenté ignorar lo que vi. Al fin y al cabo, solo era un tipo en el bosque, ¿verdad? Tal vez alguien que estaba dando un paseo o cazando. Quería creer que era solo eso. Empecé a tirar de Izzy para continuar, pero ella simplemente no quería caminar. Se quedó allí, parada, todavía mirando fijamente a ese hombre. Parecía más tensa, como si estuviera sintiendo algo que yo no podía captar. El corazón me empezó a latir más rápido y el aire se volvió más denso. No quería parecer paranoica, pero el hombre seguía allí, inmóvil, como si me estuviera esperando. Por un momento lo miré e intenté entender lo que estaba pasando, pero cuando di otro paso, él se había movido. Ahora estaba mucho más
cerca de nosotras, parado en medio del camino, todavía con esa mirada fija y desconcertante. Mi mente comenzó a trabajar a 1000 por hora, tratando de racionalizar la situación. Debe ser solo alguien perdido, pensaba. Pero mi instinto gritaba que algo no estaba bien, que algo estaba muy mal. De repente, el hombre hizo algo que me dejó helada. Comenzó a correr hacia nosotras y no corría de una manera normal, como lo haría cualquier persona. Sus movimientos eran descoordinados, como si se arrastrara por el camino, pero aún así se acercaba rápidamente. La peor parte fue cuando levantó algo con las manos, un cuchillo de carnicero. El pánico se apoderó por completo de mí. Mi cuerpo entró en modo de huida, pero las piernas parecían no responder. Tiré de Easy con fuerza y empecé a correr, pero el miedo era tan intenso que sentí que corría más lento que él. La visión de ese hombre corriendo, con el cuchillo brillando a la luz del atardecer, me heló la sangre. No sabía qué quería, pero sabía que no quería averiguarlo. Corría tan rápido como podía, pero él siempre estaba allí, más cerca con cada paso. Easy luchaba por seguirme, pero no podía detenerme. No sabía qué pasaría si lo hacía. Finalmente, después de correr tan rápido como pude, encontré un cobertizo al borde del camino, detrás de algunos árboles. No sabía qué más hacer, así que me lancé detrás de él, tratando de quedar fuera de la vista. Estaba jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Miré hacia atrás, esperando ver a ese hombre viniendo hacia nosotras. Pero lo que ocurrió fue aún más aterrador. Allí estaba él, parado en lo alto de la colina, mirándome. No se movía, solo observaba, y sus ojos parecían vacíos, como si ya no hubiera vida en ellos. Por un momento me quedé en estado de shock. No sabía qué quería ni qué estaba pasando, pero una sensación de horror se apoderó de mí. No parecía importarle nada, como si hubiera cumplido su misión, o como si estuviera esperando algo. Lo peor de todo es que no se movió, no intentó seguirnos. Solo se quedó allí, parado, como si esperara que yo hiciera algo. Me quedé quieta, respirando lo más silenciosamente posible, tratando de no hacer ningún movimiento brusco. Durante algunos minutos, el hombre se quedó allí mirando. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Cuando volví a mirar, simplemente había desaparecido en el bosque de la misma forma silenciosa en que había aparecido, como si nunca hubiera estado allí. No hubo sonido ni movimiento, simplemente desapareció en la oscuridad de los árboles. Me quedé allí paralizada, sin saber qué pensar. Sabía que necesitaba volver a casa, pero el miedo seguía presente, como una sombra que no se iba. Lo más extraño de todo es que cuando finalmente salí de donde estaba y comencé a caminar de regreso, ya no escuchaba nada. El silencio en el bosque era absoluto. Ni pasos, ni pájaros, ni viento, solo silencio absoluto. Y eso fue lo que más me aterrorizó, porque de alguna manera parecía que todo había sido planeado, como si el hombre hubiera hecho lo que quería y ahora estuviera yéndose, dejando que el bosque volviera a su calma habitual. Pero para mí nunca más sería lo mismo. Nunca más podría correr por esos senderos ni por ningún otro camino aislado. Pasé las siguientes horas en casa, pero nada parecía normal. La sensación de estar siendo observada nunca me abandonó. Cada vez que miraba por la ventana, parecía que alguien estaba afuera, esperando. Como si en algún momento esa figura extraña fuera a volver. Easy, que normalmente siempre estaba animada, también parecía más tensa, como si todavía sintiera la presencia del hombre o de algo más. Se negaba a salir para hacer sus necesidades y se pasaba el tiempo observándome como si estuviera alertando sobre algo que yo no podía ver. Intenté ignorar la sensación de miedo, pero no podía.
Algo dentro de mí sabía que eso no era una coincidencia. Sabía que no era solo un loco en el bosque, no era simplemente una persona que se había perdido. Había algo más, algo que me perseguía, o al menos que intentaba darme un mensaje. Pero ¿cuál sería ese mensaje? No lo sabía. Lo único que sabía era que nunca más sería la misma. Nunca más vería el bosque de la misma manera. Al día siguiente, decidí que necesitaba intentar entender lo que había pasado. Tal vez fue solo un encuentro extraño, un tipo que se había perdido o algo así. Así que volví al mismo camino, con la esperanza de que no pasara nada más. Pero al llegar allí, todo parecía diferente. El aire era más denso, la atmósfera estaba cargada con algo que no sabía explicar. Aún no podía sacar de mi mente el rostro de ese hombre, pero al mirar el camino que recorrí, no había señales de él, nada que indicara que había estado allí. Caminé hasta el cobertizo donde me escondí, miré alrededor y no encontré nada, ni huellas, ni rastros. El silencio parecía asfixiante, como si el mismo bosque lo hubiera engullido todo. Cuando comencé a volver a casa, una vez más sentí esa extraña sensación, como si alguien me estuviera observando. Pero cuando miré hacia atrás, no vi a nadie. Aquel hombre, o lo que fuera, simplemente había desaparecido, y nunca más supe de él ni lo volví a ver. Pero el miedo que me causó, la sensación de que algo sobrenatural acechaba, eso nunca desapareció. Hasta hoy, cada vez que paso cerca de un bosque o camino aislado, el recuerdo de aquella figura misteriosa me atormenta, recordándome que, a veces, lo que ocurre en la vida real es mucho más aterrador que cualquier historia de terror que podamos escuchar. La verdad es que desde ese día nunca más pude correr como antes. Solía amar esos momentos de paz, pero ahora, cuando estoy sola, el miedo siempre está presente, incluso en los caminos más iluminados. Lo peor es que, por más que intente racionalizarlo, no puedo. No sé si fue una persona normal o si era algo más, algo que estaba esperando el momento justo para aparecer. El hecho es que, hasta hoy, no consigo entender lo que pasó en ese bosque. Intenté ignorarlo, intenté volver a la normalidad, pero no puedo. El miedo es demasiado real. Y por más que haya intentado convencerme de que fue solo una alucinación o un encuentro extraño, una parte de mí sabe que no lo fue. Sé lo que vi, y lo peor de todo es que nunca volvió, pero la sensación de que todavía está ahí afuera, en algún lugar, esperando, nunca me ha dejado. Me pregunto cada día si volverá a aparecer o si fue un mensaje, algo que no pude entender. La verdad es que el miedo nunca desapareció y por eso nunca más volví a correr sola por ese camino. Comparto esto aquí porque si alguien más ha pasado por algo así, al menos sabrá que no está solo. Y si alguna vez te sientes incómodo en un lugar aislado, no ignores tu instinto. A veces, lo que estamos viendo no es lo que parece, y el miedo que sentimos puede ser muy real. No sé qué quería ese hombre, ni por qué estaba allí, pero una cosa es segura, el terror de esa noche todavía está conmigo. Algo o alguien quedó marcado en mi memoria, y la sensación de ser observada nunca me ha abandonado. Para quien nunca ha pasado por algo así, diría, confía en tu instinto. Si sientes que algo no está bien, probablemente es porque no lo está. Y por favor, ten cuidado cuando te aventures solo. Lo que me pasó esa noche es algo que no le deseo a nadie. Sea lo que haya sido, todavía está ahí afuera. Y eso es lo que más me asusta. Siempre fui el tipo de persona que le gusta mantenerse en forma. Vivir en una zona suburbana, con pocas casas y muchas carreteras rurales, me brindaba un lugar tranquilo para correr. Corría casi todos los días, sobre todo por los caminos más alejados, donde el silencio y la soledad eran la compañía perfecta.
Al principio, todo era normal, y el vecindario, por más aislado que fuera, siempre me pareció seguro. Pero, con el tiempo, empecé a notar algo extraño. Había una SUV blanca que siempre parecía aparecer durante mis carreras. Al principio pensé que era una coincidencia. Yo salía en horarios variados y el coche nunca se detenía. Parecía seguir la misma ruta, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Al principio intenté ignorarlo, pero no pasó mucho tiempo antes de que el coche comenzara a aparecer con más frecuencia, siempre manteniendo cierta distancia, pero siempre cerca. Durante los primeros días pensaba que solo estaba imaginando cosas. Esa SUV siempre estaba allí, pero me convencía de que tal vez era solo alguien que iba al mismo lugar. Decidí cambiar mis horarios de carrera para ver si eso hacía alguna diferencia. Empecé a correr más tarde en distintos momentos del día, pero la SUV seguía allí, siempre a lo lejos. Parecía acompañarme desde una distancia sin acercarse demasiado. Eso empezó a incomodarme. Al principio me repetía que era solo una coincidencia, pero la sensación de estar siendo observado no salía de mi cabeza. Cada vez que doblaba una esquina, miraba hacia atrás y ahí estaba de nuevo. No parecía algo natural, parecía intencional, y fue entonces cuando empecé a preguntarme, ¿por qué ese coche me seguía siempre? ¿Qué quería el conductor? Intenté racionalizar diciéndome que tal vez la SUV iba al mismo destino que yo, o que el conductor simplemente estaba haciendo la misma ruta, pero con el tiempo empecé a darme cuenta de que eso ya no tenía sentido. Cada día el coche estaba más cerca, más constante. Comencé a sentir la presión de su presencia, como si fuera una sombra de la que no podía escapar. Intenté cambiar aún más los horarios y los trayectos, pero la SUV siempre estaba allí, como si supiera exactamente por dónde iba a pasar. Lo peor fue cuando noté que se estaba volviendo más audaz, más cercana. Se detenía detrás de mí, manteniendo poca distancia, y eso me hizo sentir como si estuviera siendo acorralado. Ya no podía ignorarlo. Era como si el conductor me estuviera poniendo a prueba, tratando de ver hasta dónde llegaría para escapar de su vigilancia. Cierta noche, cuando decidí salir más tarde, una sensación extraña se apoderó de mí. Iba por una calle más angosta, donde la visibilidad no era la mejor. Cuando llegué cerca de una curva, noté algo que hizo que mi corazón se acelerara. Un sedán negro estaba estacionado en la acera y había una silueta de alguien agachado debajo del coche. No sabía qué pensar. Estaba a unos 30 metros del coche y en ese momento una sensación de pavor me invadió. Miré hacia atrás y vi de nuevo la SUV, esta vez siguiéndome de cerca, ya no a la distancia. Me habían acorralado. Ya sabía lo que estaba a punto de suceder. El miedo me dominó, y cuando el coche se detuvo en la calle, el hombre del sedán negro se levantó y empezó a caminar hacia mí con una mirada fija y decidida. El pánico fue inmediato. Ya no tenía tiempo para pensar. Corrí lo más rápido que pude, con el sonido de los pasos del hombre resonando detrás de mí. Nunca había corrido tan rápido en mi vida. Mi cuerpo estaba en modo de pura adrenalina, pero la sensación de que él seguía detrás de mí no me abandonaba ni por un segundo. Las calles vacías parecían no terminar nunca, y sabía que estaba en una situación mucho peor de lo que había imaginado. Cada vez que miraba hacia atrás, veía al hombre todavía persiguiéndome, sin perder el ritmo, con una calma perturbadora. Podía oírlo, pero no podía verlo claramente. La SUV seguía allí, bloqueando cualquier dirección posible. Me estaban rodeando. Lo único que me mantenía en movimiento era el terror, y traté de usar mi entrenamiento en carreras para ganar distancia.
Sabía que en cualquier momento podría alcanzarme y eso me hacía correr aún más rápido sin mirar atrás. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logré encontrar una calle más transitada y zigzagueé entre las casas hasta llegar a un lugar donde finalmente pude esconderme detrás de un galpón. Estaba jadeando, sin aliento y con las piernas ardiendo del esfuerzo, pero la sensación de que algo seguía allí observando nunca se fue. Esperé, inmóvil, escuchando el sonido del viento y mis propios latidos. La calle estaba en silencio y parecía como si nada hubiera pasado, pero cuando me atreví a mirar por encima del galpón, vi algo que me revolvió el estómago. La SUV estaba detenida al final de la calle, y el hombre que me había perseguido estaba allí, de pie, observando, sin moverse. Me estaba esperando o simplemente observando, pero la mirada fija que me dirigió fue suficiente para dejarme paralizado. Sabía que si me movía, él me vería. No sabía qué hacer. Mis piernas estaban temblando y al mismo tiempo mi mente corría a 1000 por hora, tratando de encontrar una solución, pero de repente, como si hubiera sentido que lo estaba mirando, el hombre empezó a caminar lentamente hacia la carretera principal. No corrió tras de mí, ni hizo nada más. Solo se quedó allí, inmóvil de nuevo, mirando hacia el punto donde yo estaba. Ya no podía seguirle el ritmo. Cuando finalmente me sentí lo suficientemente seguro como para salir de detrás del galpón y correr hacia mi casa, la SUV ya no estaba. No miré hacia atrás, pero sabía que el miedo estaba conmigo. Cada paso que daba parecía resonar en mi cabeza y mi visión de la calle nunca volvió a ser la misma. La sensación de estar siendo seguido, de estar siendo observado, nunca me abandonó. Llegué a casa, temblando, y le conté todo a mi madre, que rápidamente me aconsejó llamar a la policía. Pero sin una matrícula del coche, la investigación no llegó a ninguna parte. Prometieron que investigarían, pero al final nadie apareció. Pasaron las semanas y la sensación de estar siendo seguido continuó. Empecé a pensar que tal vez solo había sido un grupo de personas tratando de asustarme, pero el hecho de que nunca más aparecieran y la forma en que ocurrió la persecución me dejó con un miedo persistente. Comencé a preguntarme cuántas otras personas del vecindario podrían haber vivido algo similar, pero en el fondo sabía que nunca conocería la verdad. La sensación de que alguien sabía dónde estaba en todo momento todavía me atormenta hasta hoy. La verdad es que lo que sucedió aquella noche, esa persecución, nunca tuvo una explicación, y hasta hoy no puedo librarme de la sensación de que algo aún está al acecho esperando para volver.